Continuamos estudiando el libro de Oseas y esta mañana vamos a ver el capítulo 8 del verso 1 al 14. En este capítulo vamos a ver Dios y su palabra olvidados. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que alguien le olvide? Después de decir que les ama, que son lo mejor, que nunca en la vida han conocido a alguien como usted, y de repente después de un tiempo se olvidan de usted y se olvidan de las hermosas cartas que usted le envió. ¿Cómo se sentiría usted? Pues esta mañana vamos a ver que Dios también les dijo a los israelitas cuánto los amaba, que Dios también les dio una carta de amor increíble hacia ellos, pero ¿qué es lo que pasó? Ellos sencillamente olvidaron a Dios y al dador del amor y al dador de la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios y su palabra han sido rechazados por los israelitas en Oseas 8 y vemos que los ateos, los humanistas, están tratando de desaparecer a Dios de la educación, de la familia, de la política, del pensamiento, de la cultura. Pero lo más triste es que la iglesia de repente pueda tomar esa misma actitud y comenzar como a rechazar a Dios y también rechazar a su palabra. El no leer la Biblia, el no darle importancia a lo que dicen las Escrituras, el no creerlas como debemos creer y obedecerlas como debemos obedecer. Y entonces en el verso 1 el Señor comienza diciendo esto al profeta: pon a tu boca una trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Lo que el Señor lo dice en la primera parte del versículo es: toca la trompeta. ¿Y qué significa tocar la trompeta? Significa sopla a sonar la alarma de que viene un peligro sobre esta nación, viene un peligro sobre sus vidas. La trompeta significa shofar, trompeta hecho con un cuerno corvado de animal, una corneta. El shofar se menciona 72 veces, primero en Éxodo, donde la trompeta resonó en el monte Sinaí anunciando el descenso, la presencia de Dios y la entrega de la ley. En el relato de la caída de Jericó, Josué, capítulo 6, vemos que el shofar aparece 14 veces. Entonces, cuando suena el shofar, es que hay noticias. La presencia de Dios, los enemigos de Israel destruidos, pero también puede ser un llamado a la guerra, un llamado al juicio para aquellos que están viviendo mal. Es sonar las alarmas. Cuando suenan las alarmas, ¿qué es lo que usted hace? No, usted no se pone a dormir, va a haber un terremoto, chévere, voy a dormir más. No, usted se levanta, corre, busca un lugar seguro. Y entonces en el área espiritual también a veces Dios hace sonar trompetas que nos están diciendo: hey, es hora de despertar, es hora de tomar una decisión, es hora de hacer esto o hacer lo otro. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo a ellos? El enemigo se aproxima. Dios dice al profeta: adviérteles del juicio y el enemigo que viene como águila contra la casa de Jehová. El enemigo se aproxima como águila, o sea, rápido, letal. Lo que está diciendo es que el enemigo les va a destruir de una manera muy dolorosa. Entonces, ¿está usted escuchando quizás el sonido de la trompeta? En el verso 1, la parte B dice: ¿por qué viene este juicio a Israel? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué está pasando esto a mi familia, a mi negocio? ¿Por qué está pasando esto a mi relación? A veces tenemos que preguntarnos: ¿qué decisiones estoy tomando yo para que este tipo de cosas pasen? Porque si estás gordo es por una decisión, si estás flaco es por una decisión, si estás pobre es por una decisión, si estás rico es por una decisión, si estás infeliz, deprimido también es por una decisión, y si eres feliz también es por las decisiones que tomas. Y en este caso el Señor dice a los israelitas: el enemigo viene como un águila para destruirles a ustedes. Es que esta es la razón, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. O sea, dijeron: ya no queremos estudiar la Biblia, ya no tenían una Biblia. O sea, a ellos no les daba la importancia a la Biblia. Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí y este era el pacto. Dice: ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esa es la promesa de Dios. Ustedes van a ser lo más preciado para mí, pero lo único que tienen que hacer es guardar mi pacto. Es como un esposo le dice a su esposa: yo te voy a amar toda la vida, pero por favor séme fiel. Y lo mismo dice la esposa al esposo: te voy a amar toda la vida, te voy a soportar todo, pero séme fiel, camina de mi mano. Después dice: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Traspasar el pacto es salirse de lo establecido, no cumplir con lo acordado.
En el libro de Oseas vemos que Israel no está cumpliendo con lo acordado. Dios dijo: ustedes son mi especial tesoro, son un reino de sacerdotes, son un pueblo santo, son personas especiales. Pero ellos no se sentían especiales, ni vivían como personas especiales. Ellos vivían como si fueran unas personas que estaban viviendo rebeldes. Y por eso el Señor dice: se rebelaron contra mi ley. Israel rompió el pacto al no vivir de acuerdo a lo establecido por la ley. ¿Y qué es lo que la ley decía? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. El Señor dejó los 10 mandamientos bien claros a Israel. Pero ellos poco a poco, por su carnalidad, por los afanes de este mundo, por cambiar las prioridades, por dar más importancia a cosas que no es Dios, de repente traspasaron el pacto y dejaron a un lado la palabra de Dios. Pero aquí está una pregunta para nosotros también. Antes de juzgar a estos israelitas rebeldes que han rechazado la palabra de Dios, que han roto el pacto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de Dios seriamente? Y la meditó y la disfrutó y dijo: wow, Señor, qué promesas tan increíbles para mí. Oh, qué advertencias. Oh, Señor, tengo que cambiar mi vida porque tu palabra, mira lo que me está diciendo. Es que nosotros también quizás estamos con la misma actitud y tomando las mismas decisiones que ellos tomaron. Y las decisiones que ellos tomaron hizo que venga el enemigo como un águila para destruirlos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser testigos de cómo el enemigo destruye sus vidas, su familia, su negocio? Yo no quiero ser testigo de eso. Quiero ser testigo de cómo Dios bendice mi vida, de cómo Dios protege mi vida, de cómo Dios pelea por mí. Y eso viene a través de ¿qué? De honrar su palabra. La Biblia dice en el Salmo 118, dice: el Señor ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, dando a entender que no hay nada por encima de Dios, nada por encima de su palabra, nada. Su palabra es prioritaria, es importante. Número 2, dice: a mí clamará Israel, Dios, te hemos conocido. Y eso es lo más increíble. Estos israelitas dicen: sabemos quién eres, Señor. Y en la hora de su necesidad, como muchos de nosotros, del dolor, del sufrimiento, la enfermedad, dicen: pero Señor, te conocemos. Pero Señor, vamos a la iglesia. Pero Señor, a veces hasta compartimos de tu palabra con algunos. Lo que Dios está diciendo es: ustedes pueden conocerme teóricamente, pero sus hechos dicen que no me conocen. Porque a Dios se le conoce no solamente a través de cuánto tengo de conocimiento de Él en mi cabeza, sino de qué hago con ese conocimiento. En el libro de Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es un texto fuerte, un texto que me debe poner a pensar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque dice la otra parte, dice: algunos vendrán ese día y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos ver a los ciegos, hicimos milagros. Y el Señor va a decir: nunca les conocí, no sé quiénes son ustedes. Imagínate que tú llegas a la puerta del cielo y tú dices: wow, hice milagros, fui a la iglesia, hice una cosa, di los diezmos, me fui de misiones. Y cuando usted llega allá, el Señor dice: ¿quién eres? Y dices: ¿cómo? ¿Que no sabes quién soy? Iba a la iglesia, a la Capilla Calvario, yo diezmaba. Y el Señor dice: no te conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor es un hijo de Dios. Eso es como para autoanalizar nuestra vida. Eso es como para ponernos a pensar y seriamente decir: Señor, ¿realmente soy lo que digo ser? ¿Realmente voy a la iglesia porque soy cristiano o porque tengo una necesidad, un vacío emocional, un vacío de amistad o de aceptación? ¿O porque me siento alguien haciendo esto? ¿O porque realmente soy cristiano? Dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál cree que es la voluntad de Dios? Mira lo que dice esto: palabras piadosas y oraciones piadosas sin el respaldo de un corazón transformado y una vida recta no son evidencia de que usted es cristiano. Tiene que haber evidencia de que somos cristianos. Y la evidencia viene, amigos míos, a través de las acciones, no a través de los discursos, no a través de lo que decimos, no a través de lo que pensamos, no a través de lo que sentimos, a través de nuestras acciones. Y es para pensar este momento y hacer la pregunta: ¿mis acciones reflejan que yo soy un cristiano? Sus pecados se oían más fuerte que sus palabras. Verso 3: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá.
Lo que está diciendo aquí es, no vivían de acuerdo a lo que decían creer. Decían ser el pueblo de Dios, pero habían desechado lo que les hacía ver como el pueblo de Dios. Consecuencia de aquello, dice, consecuencia de su insensatez, el enemigo iba a perseguirlos, y esto ocurrió en el año 722 y 721 antes de Cristo, ante el ejército asirio. Lo que Oseas escribió, pues pasó a Israel. Entonces, el mensaje hasta este momento es, Dios quiere más acciones que palabras. El amor se prueba con hechos, no solo con frases bonitas, no con tarjetas coloridas y llenas de corazones, sino con acciones. Y la pregunta que tengo esta mañana es, ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo que tú hagas? No la persona que está sentada a tu lado, no el que está sentado atrás, no el que está delante, sino tú. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo que tú hagas este momento? No solo, es que estamos acostumbrados a pensar, a hablar, pero Dios nos desafía a hacer. ¿Qué crees que Dios te está diciendo que debes hacer? Entonces, no podemos vivir una doble vida, una doble moral, ya que a Dios no se lo puede impresionar con unas palabras religiosas bien adornadas. Quizás te sirva con una mujer, pero no con Dios. Quizás puedes con tu labia convencer a una mujer que sea tu esposa, que te ame, que se fije en ti, que salga contigo. Pero a Dios no le podemos manipular con palabras religiosas, bien bonitas y adornadas con un lenguaje evangélico. Dice la Biblia, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y usted dice, soy cristiano, y lo primero que viene a mi mente, Señor, yo voy a obedecer todos tus mandamientos. Cada uno de ellos los voy a poner en práctica, porque las enseñanzas de Cristo no son para ser discutidas, sino obedecidas. Pero hoy en día parece que discutimos mucho acerca de las enseñanzas de Cristo. Es que la Biblia dice así por acá, la Biblia dice así por el otro lado. Es que yo creo esto, ¿qué? Tienen que ser obedecidas, nada más obedecidas. En la obediencia está el resultado. Si usted quiere ver una vida feliz, transformada, mejor de lo que está ahora, obedezca lo que dice la palabra de Dios. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su palabra y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Qué increíble, mira lo que está pasando en este lugar. ¿Qué está sucediendo? Ellos, dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Entonces es como mucha gente dice, sí, el Señor pone los reyes, pero a veces nosotros también elegimos mal. Y elegimos mal porque no preguntamos a Dios, Señor, ¿será que debo elegir a este, dar mi voto por este? Y la primera pregunta que debo hacer para yo apoyar con mi voto es que debo preguntarme, ¿qué principios, qué creencias tiene esta persona? ¿Cuál es su filosofía? ¿Realmente ama a Dios? O al menos tiene una moral alta, unos estándares altos en cuanto a la vida, en cuanto a la justicia, a la honra, a la integridad. Pero ellos estaban eligiendo hombres que les gobiernen, pero no elegidos por Dios. Eligieron líderes de acuerdo a sus corazones, no de acuerdo al corazón de Dios. Los líderes no eran elegidos por Dios, sino por el hombre. Y estos líderes cumplían con las exigencias del hombre, pero no con las exigencias de Dios. Y aquí está una de las grandes verdades, que un hombre que es elegido por Dios tiene que dar cuentas a Dios, no a la gente. Pero a veces que nosotros queremos agradar más a la gente y no a Dios, y nos olvidamos que Dios es el que nos puso en tal o cual posición, bien sea de presidente, vicepresidente, alcalde, asambleísta, prefecto, pastor, rector de una universidad, gerente de una empresa. Tenemos que agradar a Dios, significa hacer lo que a Él realmente le agrade. Cuando un hombre va a regir al pueblo de Dios, debe cumplir las exigencias de Dios. Todos tenemos que cumplir las exigencias de Dios. Es que muchas veces tenemos un mal concepto de la gracia de Dios. No, es que el Señor me ama ya en el proceso. No, Dios sí exige cierto tipo de estándares a cada uno de nosotros. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea, es algo grandioso, es algo maravilloso servir al Señor. No es cualquier cosa. No es que usted viene y dice, yo me voy a dedicar a servir en la iglesia allí. No, Dios le está llamando. Y aquí está la pregunta. ¿A qué crees que Dios te está llamando a servir en este lugar ahora mismo? ¿No te has puesto a pensar que quizás ya estás mucho tiempo sentado y es hora de pararte, es hora de arremangarte las camisas y comenzar a servir al Señor en algún ministerio? Pero hay mucha gente que dice, es que usted no se imagina, la gente es mala. Qué bueno que sean malos, porque esos malos nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen ser mejores. Son como una radiografía espiritual.
Dicen, caray, sí he sido cristiano porque tengo la capacidad de soportar a todos estos personajes que son medio complicados. Pero nadie toma para sí esa honra, sino es que llamado por Dios. Y si Dios está llamando y tú te haces el sordo, también habrá consecuencias. No disfrutarás de lo hermoso que Dios tiene para tu vida. Escuche bien, 4 cosas. Un líder levantado por Dios complace a Dios. Número 2, un líder levantado por Dios guía el pueblo hacia Dios. Número 3, un líder levantado por el pueblo complace al pueblo. Y un líder levantado por el pueblo aleja al pueblo de Dios. Eso es triste. Entonces, no se puede poner en el liderazgo a alguien solo porque es amigo, familiar, carismático o inteligente. Un líder que es levantado por Dios, que tiene corazón, pasión y amor y deseo únicamente por Dios. Dios es su centro, Dios es su vida, Dios es su amor, Dios es su corazón. ¿Conocen así personas? Versos 5 y 6 dice: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. ¿Qué es lo que pasó con Israel? La idolatría los alejó de Dios. La idolatría, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y Dios condena la idolatría de una manera frontal, directa. Dice, yo no apruebo la idolatría. ¿Y cuántos de nosotros venimos de la religión que nos enseñaron mucha idolatría? Vivíamos esclavos de la idolatría. Y hoy en día también parece que nosotros no hemos sacado de nuestro corazón la idolatría. Y dice, el ídolo va a ser hecho pedazos. El objeto de su adoración iba a ser destruido. Y Dios puede destruir lo que nos aleja de Él. Él tiene todo el derecho de destruir todo aquello que te está alejando de Él. C.S. Lewis es uno de los grandes pensadores cristianos, pero este hombre perdió a su esposa. Y luego que perdió a su esposa, él dijo que fue Dios quien se llevó a su esposa, para que él vuelva a poner los ojos en el objeto de la verdadera adoración, que es Dios, porque él estaba tan enfocado en su esposa. Y él dijo, Dios se la llevó para que yo ponga una vez más mis ojos en él. Y ustedes han visto las películas de él, Crónicas de Narnia, ¿han visto? Es escrito por un cristiano, C.S. Lewis. Wow, increíble, ¿no? Pero así es Dios a veces. Dios te puede quitar tu negocio, tu dinero, tu hijo, si es necesario. Así como eso con Abraham, dijo, dame tu hijo, a ver, ¿en dónde está puesto tu corazón? Y Abraham dijo, está bien, Señor, tómate, llévate al Isaac. Y el Señor entendió, dijo, Abraham, entiendo que tu corazón está puesto en mí. ¿Cuál es el ídolo que está en tu vida ahora mismo? ¿Qué ídolo? En Primera de Reyes 12:26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. El rey Jeroboam, que reinó sobre 10 tribus de Israel, después de la división, edificó becerros de oro por miedo a que el pueblo volviera a la casa de Dios. Wow, el miedo me puede llevar a ser un idólatra. El miedo. Él dijo, adoren a estos becerros, y estos becerros los sacaron a ustedes de la tierra de Egipto. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Pero el miedo hizo que él trajera la idolatría a toda una nación. Y nosotros también podemos traer toda la idolatría a nuestra vida, a nuestra pareja, a nuestra familia. Y la pregunta es, ¿qué ídolo está interfiriendo en tu relación con Dios? ¿Cómo se llama ese ídolo? ¿Se llama dinero? ¿Se llama placer? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Tiene un nombre? ¿Tiene figura? ¿Tiene olor ese ídolo? A veces tenemos ídolos que nos alejan de Dios increíblemente. Y tenemos que destruir esos ídolos antes que Dios los destruya. O nos alejamos nosotros o nos aleja Él de ese ídolo. Versos 7 y 8. Porque sembraron viento y torbellino, segarán.
no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. El pecado trae consecuencias, mis amigos. Toda la vida trae consecuencias. Usted decida comer hamburguesas por un mes sin tomar agua, va a ver lo que pasa en un mes. Sin hacer ejercicio, probablemente le va a dar un infarto, va a tener problemas de sobrepeso, etc. Y es igual con la obediencia a Dios. La desobediencia trae consecuencias. Las consecuencias por el pecado, en este caso de Israel, serían: quedarían sin sustento, y si tiene algo, otros lo comerían, sería desestimada, o sea, sería avergonzada. El pecado solo trae dolor y vergüenza. Escuche bien, aquí hay algunos ejemplos de la desobediencia. Adán desobedeció a Dios y perdió el jardín del Edén. Saúl desobedeció a Dios y perdió su reinado. David desobedeció a Dios al matar al esposo de Betsabé y su familia sufrió las consecuencias. Salomón desobedeció y su reino se dividió. Sansón desobedeció y perdió sus ojos. La Biblia siempre nos muestra ejemplos en la vida de personas que obedecieron y que desobedecieron. Y siempre hay consecuencias. Mucho del dolor que vivimos es por la desobediencia. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A veces pensamos que podemos burlarnos de Dios como nos burlamos de las personas. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea, lo que usted está viviendo ahora, su vida, lo que está recibiendo, si está en problemas económicos, está mal con su esposa, si está mal con sus hijos, si su esposo le maltrata, si su esposa no le entiende, etc., son consecuencias de las decisiones que usted ha tomado en el pasado. Punto. Desde el día que decidió ser novio de esa persona hasta el día que decidió casarse y de la forma en que está viviendo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted fue y se endeudó en cosas que no necesitaba comprar y ahora no puede pagar, no culpe a Dios, no culpe a la vida, no culpe a la gente que está a su alrededor. Es nada más su responsabilidad. Eso es simple, es una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cosechar de la carne o del Espíritu? Y espero que el Señor esté diciendo, entonces, necesitamos enfocarnos más en nuestra área espiritual. ¿Estamos? En el área espiritual. La hemos descuidado. Verso 9 dice: porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Esto es medio complicado, ¿no? Dice, les compara como un burro ya prácticamente. Son como un burro, es un asno montés. Un asno montés es un animal obstinado. Y esta comparación dice, ustedes son obstinados como los burros. Israel se había obstinado con aliarse con pueblos que Dios dijo que no se aliaran. Se fueron a poner bajo la protección de su enemigo, Asiria. Teniendo a Dios que les podía proteger, ellos buscan la ayuda del hombre. Caprichosos, diríamos nosotros. A pesar de conocer lo que debemos hacer, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Solo por capricho. ¿Por qué no perdonas a tu esposa? Por orgullo, por capricho. ¿Por qué no abrazas a tus hijos? Por orgullo, por capricho. Somos tan caprichosos que a veces abrazamos el pecado. Ya va a ver, dice, oh Dios, ni 8 cuartos, me voy a pegar los tragos, me voy a pegar las drogas, voy a vivir una vida mundana. ¿Por qué? Por capricho, ¿no? Porque Dios a veces nos desacomoda y nos exige ser mejores personas. Israel confió, cuando dice, Israel confió en lo que el hombre podía hacer por ellos, no en lo que Dios podía hacer con ellos, y por eso alquiló un amante, teniendo un esposo. Increíble, que imagínese, su esposa va a buscar un amante teniendo un esposo amoroso, proveedor. Y la Biblia dice en Ezequiel 16:33, a todas las rameras le dan dones, o sea, les dan plata, les regalan ropa, les regalan perfumes, les llevan de viaje. Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Es como, wow, increíble, ¿no? Él dando a sus amantes. Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Increíble. Cómo Israel pudo haber pecado de tal manera contra Dios, que se fue y se fijó en los amantes, pero no en Dios. Confió en los hombres y no en Dios. Buscó la ayuda del hombre y no la ayuda de Dios.
Se fue a quejar donde los amantes, pero no buscó a su esposo que le prometió dar todo lo que ellos necesitaban, la protección, la seguridad y la bendición. Y muchos de nosotros también podemos tomar decisiones fatales al pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está con nosotros, que Dios no nos está guiando, que Dios no nos está protegiendo. Tomamos decisiones fatales y pensamos, pero ¿cuándo me he de casar? ¿Cuándo este negocio va a ir bien? Mejor pago para que me den este contratito y a ver si tengo plata. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y los príncipes. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Serán afligidos. En vez de ayudarles y protegerles, las naciones les iban a afligir con las cargas impuestas por el rey y los príncipes. Escuche bien lo que voy a decir. Hay relaciones que nos alejan de Dios y causan dolor. Hay relaciones que nos alejan de Dios y causan dolor. Y no solo hablo de relaciones afectivas, hablo de relaciones de negocios, de amistad, etcétera, etcétera. Y nos causan mucho dolor. Las amistades que tiene, la relación de pareja que tiene, número 1, ¿la edifica espiritualmente? Número 2, ¿le motiva a buscar de Dios? Número 3, ¿le motiva a servir a Dios? ¿O lo está alejando de Dios? Tenemos que buscar amistades, tenemos que estar al lado de gigantes espirituales, gente que me desafía a ser mejor, no gente que me motive a ser peor, gente que me desafía a orar, a servir, a estudiar la Biblia, a congregarme, a cambiar este mundo. Necesitamos esos gigantes espirituales a nuestro lado, no esos enanos carnales que viven en este mundo autodestruyéndose. Necesitamos personas que nos ayuden a crecer. Dice el verso 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. Qué increíble, ¿no? Cómo ellos hicieron de su nación un lugar para pecado. Los altares eran un lugar donde se ofrecían sacrificio. Y ese sacrificio tenía que honrar, glorificar en agradecimiento a Dios. El altar es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de rendición, de entrega, de adoración y servicio. Pero en esos altares no había nada de eso. Entonces, ciertamente en el altar se hacían diferentes sacrificios de expiación, de paz por la culpa, por el pecado, etc. Pero ellos no estaban utilizando esos altares para eso. Escuche bien, más altares, más pecados en Israel. Hoy la iglesia diseña liturgias no para adorar al Señor, sino para hacer sentir cómoda a la gente. Y por eso es un show, por eso es etcétera, etcétera. Y la gente dice, ay, me sentí bien. La pregunta es, ¿te sentiste bien? Pero también, ¿sentiste que Dios te estuvo hablando? ¿Sentiste que Dios te estaba desafiando a ser mejor, a cambiar tu vida? Entonces, la pregunta que tengo es, ¿la casa donde vives, el lugar donde trabajas, es un lugar, es un altar donde Dios es glorificado o donde el pecado es aplaudido? Porque los altares que tenemos son nuestro corazón, nuestra casa, el trabajo, nuestro negocio, donde nosotros vivimos. Oseas dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y ustedes ponen a pensar, ¿cómo es posible? Es del pueblo de Dios, es Israel. Tienen la Biblia, los 10 mandamientos, y de repente van y comienzan a ofrecer incienso a los Baales. ¡Qué increíble! Pero nosotros también podemos estar haciendo eso. Sabemos quién es Jesús, sabemos su palabra, sabemos que tenemos que serles fiel. Sabemos que tenemos que elegir entre Él y el mundo, y elegimos el mundo. Vivimos en un constante desafío, en un constante tomar decisiones todos los días. Bien, tomas una decisión por Dios o contra Dios. La pregunta es, ¿a quién estamos rindiendo adoración? ¿A Dios o al hombre? Verso 12 dice, este es el verso más triste de este capítulo. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dice, aquí tienen la grandeza de mi palabra, lo mejor. Y ustedes, y este libro, hasta huevada, dicen algunos. Yo he escuchado así, leyendo esa tontera, dicen en la universidad. Y ahí es cuando yo les sé decir siempre, el día que tú me encuentres un error en la Biblia, literal te doy $1,000,000. Y le desafío a mis pacientes, le desafío a los profesores y a todos los que tratan de esa manera la palabra de Dios. Y a ti también. El día que encuentres un error te doy $1,000,000. Pero para encontrar ese error tienes que primero aprender hebreo, para leer la Biblia en hebreo. Y después tienes que aprender griego
Porque la Biblia fue escrita en griego. Y si tienes que estudiar otro idioma más que fue escrito es arameo. Ahí es cuando se ponen a pensar, ¿en serio? Sí. Y estos israelitas, teniendo la palabra de Dios en su idioma, en hebreo, lo más hermoso, dijeron, ¿qué vamos a seguir leyendo esto? Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es su actitud ante la palabra de Dios? Ante la Biblia, ¿cuál es su actitud? ¿La lleva consigo? Ahora tenemos la Biblia electrónica en el celular, ¿no? O sea, lindo. Fácil llevar, fácil leer. Mientras estás en el bus, mientras tomas un café. Yo hago eso también mientras llega el mesero. Abro el celular y estoy leyendo algo siempre. Es mucho más fácil. Te puedes imaginar en el tiempo de ellos, los pergaminos, en los tiempos de Pablo, los pergaminos, y aún así leían los hombres que amaban a Dios. Y nosotros es mucho más fácil, ¿no? Tenemos la Biblia hasta de bolsillo. Tenemos la Biblia en todos los tamaños, colores, traducciones. Amen la palabra de Dios. Amen. No le tenga por cosa extraña. El primer paso para la decadencia espiritual de una nación, iglesia, familia o persona, es cuando desechan la palabra de Dios. No deseche la palabra. Vuelva a leer si no está leyendo. Vuelva otra vez a leer. Si no entiende, siga leyendo. ¿Usted entiende cómo fue hecho el plato de comida que comió ayer? No entiende, pero comió. ¿Por qué? Porque su cuerpo es alimentado. Y así es la palabra de Dios también. Es un alimento espiritual tan nutritivo y tan increíblemente saludable para tu alma que tienes que leerle. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Y por qué cree que mucha gente no quiere venir a este lugar? Calvary Chapel le han dicho muchas veces, no, es que allá solo la Biblia, dice, allá no hay la profecía, ni palabra, ni se de por acá y ni por acá y bla, bla, bla. Pues, ¿cómo puedo ir contra las escrituras mismas, no? ¿Cómo puedo ir contra Dios cuando Dios me dice a mí directamente, Freddy, tú tienes que enseñar la Biblia a este pueblo? Y tienes que enseñar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es lo único que va a salvar sus almas. Es lo único que va a hacer que su vida cambie. ¿Me hago entender? Eso es lo que estamos queriendo en este país, una revolución de un pueblo que ame la palabra de Dios, de un pueblo que lea las Escrituras, que ame las Escrituras. Juan 5 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que dice escudriña, dice, o sea, analiza, estudia profundamente, detenidamente, pacientemente, escudriña la palabra de Dios. Pero si somos sinceros, hagámonos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos hecho esto? Esto es lo que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, lee de corrido ya. Dijo, escudriña, o sea, estudia libro por libro, verso por verso, palabra por palabra, dice el libro de Isaías. Verso 13 dice, volverán a Egipto por su pecado. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No lo quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Volverán a la esclavitud, o sea, volverán al mundo. Yo le digo una cosa, ¿quiere usted volver al mundo? Deje de leer la Biblia, de verdad. Deje de leer la Biblia y volver al mundo corriendo, rapidito. Pero en cuando usted comienza a leer la Biblia, ¿sabe lo que pasa? Comienza su corazón, su mente, su espíritu a hacer resistencia a las cosas que no agradan a Dios y usted comienza a agradar a Dios. Cuando dice volverán a Egipto, está diciendo que volverán a ser esclavos. Volverán al lugar donde fueron maltratados, volverán al lugar donde Dios los sacó. Egipto significa el sistema del mundo. ¿Y cuántos de ustedes quieren volver al mundo donde Dios les sacó? Es como decir, yo voy a regresar a mi antigua vida, las borracheras, etcétera, 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 ¿no? Digo, no, pues si de ahí me sacó Dios y pagó un precio, entregó su vida para rescatarme de eso. En serio, entregó su vida para rescatarme. Muchos vuelven al mundo, no por no dejarse guiar por la palabra y tener un falso concepto de Dios. ¿Quieres tener un concepto correcto de Dios? Vuelve a leer las Escrituras. Ellos se olvidaron de las Escrituras, se olvidaron de Dios. Y mira lo que dice la Biblia. Este verso 14 al final. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Increíble. Así termina esto, ¿no? Dice, olvidó a su hacedor. Olvidaron a Dios, olvidaron su palabra y dejaron todo por ir al mundo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? La pregunta para concluir es, ¿cómo se puede olvidar de Dios
y enfocarse en la avaricia. Conclusión, las enseñanzas de Cristo no son para ser discutidas, sino para ser obedecidas. Póngase de pie y oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por este momento. Gracias porque tu palabra nos recuerda volver a ti. Volver a leer tu palabra, volver a escudriñarla. Creer una vez más lo que dice tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, obedecerla y predicarla a todos aquellos que no conocen. Padre, perdónanos si hemos dado la espalda a tu palabra, si te hemos hecho a un lado de nuestras vidas. Y esta mañana quiero pedirte, Señor, que nuestros corazones vuelvan una vez más a estar caminando de tu mano, Señor, enamorados de ti como el primer día que entregamos nuestra vida por ese sacrificio increíble que hiciste por nosotros. Te amamos, Jesús. Amén.